Buenas tardes, bendiciones para todos. Sean bienvenidos a su estudio bíblico de esta semana, dándole gracias a Dios por esta hermosa tarde y por lo que el Señor ha dispuesto para ustedes. Enseñanza que viene a darle una nueva porción que sé que va a ser de bendición para sus vidas. Sea el Señor en su Santo Espíritu llenando sus corazones y traiga sabiduría y mucho amor para entender y atesorar este conocimiento impartido para su crecimiento y madurez espiritual. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, tu fidelidad. Gracias por perdonarnos cada día cuando te fallamos. Gracias por tus promesas, tus milagros, por darnos la salvación, por tu sangre derramada en la cruz, por tus cuidados y por no desampararnos cuando te necesitamos. Bendice nuestro ministerio Semillas de Fe, bendice a nuestros pastores Alicia y Harrison Wanda, a sus hijas Ana Victoria y Camila. Bendice a cada hermano miembro de nuestra congregación y de todos sus familiares que cada uno de ellos representa. Bendice la vida de cada persona que se va a conectar para recibir esta enseñanza. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos brindas de estar en tu presencia. Para ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Seguimos en este hermoso aprendizaje de los milagros de Jesús. El tema de este estudio bíblico tiene por título Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y lo podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 1, desde los versículos 21 al 28. ¿Me acompañan? Ok, comenzamos. Dice la palabra: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús hace a Capernaum su hogar después de dejar Nazaret. Capernaum es un pueblo próspero a la orilla del mar de Galilea y también es el hogar de los primeros discípulos de Jesús. Jesús va a la sinagoga en sábado. Solamente había un templo, pero habían varias sinagogas por todos lados. Estas se dedican al estudio de las Escrituras. La gente se asombraba de la forma como enseñaba Jesús, porque tenía autoridad y no enseñaba como los escribas. Estos escribas eran estudiosos que interpretaban la Torá y dan juicios que comprometen a las personas con su aplicación porque eran muy conservadores. Estos escribas disfrutaban de una considerable aceptación y los mejores asientos en la sinagoga estaban reservadas para ellos y se convirtieron en oponentes de Jesús. Ellos consideraban a Jesús como sacrílego y también porque Jesús era una amenaza a sus cómodas vidas. A diferencia de los escribas, Jesús enseña con autoridad propia. Su autoridad no está basada en credenciales ni en su habilidad para citar precedentes, sino en el Espíritu que ha descendido sobre él en su bautismo. Marcos 1:10 dice:
Y luego cuando subía al agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esto nos aclara que su autoridad viene de Dios. Nótese que dice en el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y hablar en estos tiempos de espíritu inmundo o demonios nos hace sentir incómodos. Hoy en día se habla de enfermedades mentales, de conductas por mala infancia, desequilibrio químico. Vamos a la ciencia médica para salvarnos de nuestros propios demonios. Pero la ciencia médica no va a resolver el problema del mal. Un espíritu inmundo es un problema espiritual y una realidad presente en la vida de todos. Solo miremos las noticias y los periódicos y nos daremos cuenta de tanta maldad que hay en el mundo. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de enfrentar esta maldad, como lo hizo Jesús con el poder del Espíritu Santo que también lo recibimos nosotros en el bautismo. El espíritu inmundo llama a Jesús por su nombre y también lo identifica como el Santo de Dios. Jesús no hace encantamientos o liturgias formales, sino que simplemente ordena al espíritu que salga de ese hombre y el espíritu se sale. En este evento se confirma la autoridad de Jesús, primero revelada en su enseñanza. Jesús pudo haber escogido cualquier tipo de milagro para dar autenticidad a su autoridad, pero escoge una liberación de esos espíritus inmundos por su gran valor simbólico, a lo que ellos llamaban en ese tiempo un exorcismo. Jesús viene a derrotar el mal y lleva a cabo la salvación. Satanás no solo procura llevar a los seres humanos a la condenación por medio de la ignorancia de la verdad, sino por medio del control nocivo de los demonios, a quienes él usa para mantener a las personas bajo el yugo del pecado y de la maldad. Un caso específico es ese de la persona endemoniada. Cristo vino para atar al hombre fuerte y a soltar a las personas que estaban sujetas a los demonios. Y vemos la manera como Cristo lo hizo. Cristo confrontó al demonio en el versículo 24. Cristo silenció al demonio, versículo 25. Cristo expulsó al demonio, versículo 26. Una vez más, el impacto sobre la gente fue tremendo. Todos fueron conscientes de la autoridad de Cristo, por eso todos se asombraron, versículo 27. El mal en el mundo existe como ya lo dijimos, como ya lo sabemos, y ese mal es el que Jesús ha venido a eliminar con su presencia, con su autoridad y con su palabra. El mal se puede manifestar de muchas maneras, pero es más peligroso el que va funcionando por dentro de nosotros. Ese que no es escandaloso, el que nos hace justificar cosas que hay en nuestras vidas que nos hace menos humanos, que nos hace menos auténticos, que no nos deja crecer y que entregamos totalmente a los demás. Ese que no nos deja amar como es. Pidámosle al Señor que nos limpie de todo mal que hay en nuestras vidas. Porque detrás de toda maldad hay un poder demoníaco que quiere hacer daño en la vida de los seres humanos y se requiere al Hijo de Dios, que dice la Biblia que vino al mundo para deshacer y destruir las obras del diablo. Dios quiere que las naciones enteras se conviertan a Cristo. Por eso nosotros somos llamados, para poder lograr que muchas personas se conviertan a Cristo. Fíjense, en estos primeros versículos hay orden aquí de manifestaciones de la naturaleza de Jesús. Primero está su ministerio de enseñanza y luego está su ministerio de milagros y de poder. Yo creo
que este debe ser el orden que tiene que seguirse en las iglesias y en nuestras vidas. Primero es la palabra. Hay que instruir al pueblo en la palabra de Dios, en los principios del reino de Dios. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar consejo e instrucciones para todo lo que nos toque hacer en nuestras vidas. Y la palabra que entra ricamente en nuestra mente y en nuestro corazón, esa palabra por fuerza empuja y saca todo lo que es contrario a ella. Detrás de toda obra del diablo puede estar una neurosis, una enfermedad crónica, problemas generacionales, ataduras mentales, deformaciones. Y a lo largo de varias generaciones en la vida podemos ver en nuestra familia la repetición en los divorcios, en las enfermedades, demonizaciones, insectos, ignorancia, pobreza, maldiciones, brujería, santería. Todo esto bajo el poder del diablo. En nuestros hogares la palabra del Señor no debe faltar. Debemos tener tiempo para nuestros devocionales, para la adoración, para la oración, la alabanza, congregarnos, sirviéndole al Señor y conociendo los principios espirituales que rigen la vida humana. Así no habrá lugar para Satanás. El mensaje de este pasaje es bien claro. Los demonios no están todos allá afuera. Los demonios violentos y peligrosos habitan también en nuestros hogares y en nuestras congregaciones. Y nos conocen íntimamente. No siempre se manifiestan de forma espeluznante con gritos de terror. Muchos no hacen ruidos, sino que carcomen la vida de nuestros seres amados. Y podemos verlo en el silencio de una depresión, en pensamientos muy negativos, de confusión mental. Otras veces se presentan con violencia, golpes y agresiones verbales. Por eso es que debemos mantenernos alerta. La forma de liberarnos de estos demonios es como lo hizo Jesús, confrontándolos, hablando y exhibiéndolos. Sin duda, la oración, las alabanzas, el estudio de las Escrituras es lo más sano y beneficioso para no darle poder a las tinieblas. Debemos estar pendientes en reconocer cuando hay un problema, el poder de creerle a un niño cuando nos dice que alguien lo está molestando, el poder de hacerle caso a algún familiar o algún amigo o a alguien que se nos acerca y nos confiesa que alguien lo lastima. A fin de cuentas, eso fue lo primero que hizo Jesús. Escuchó al demonio y luego lo expulsó. También nosotros tenemos que escuchar a esos demonios. Es muy importante que utilicemos este poder que el Señor nos dio para encarar las diversas problemáticas y situaciones que ocurren a diario. También es importante tener el acompañamiento correcto de las personas como los pastores, los profetas, los ministros, los terapeutas. Así podremos lograrlo. La posición demoníaca es una forma extrema de control por parte del diablo a los seres humanos. El espíritu toma posesión de ella y anula la voluntad de la persona. También podemos hablar de adivinación, medium, ouija, astrología, satanismo y muchas cosas más. Dios quiere proteger a su pueblo de estas prácticas destructivas. El propósito de Satanás es sembrar confusión, mantener la oscuridad, esclavizar, matar y destruir. En la palabra hay multitud de versículos que hacen referencia al rechazo absoluto de Dios a las prácticas abominables. Ejemplo, en Deuteronomio 18:10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyere, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y en el libro de Job 1, versículo 7, dice: Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Las Escrituras nos enseñan que el diablo está desde el Génesis, o sea, desde la creación, y de cómo él y sus legiones están en la tierra. ¿Qué dice Jesús del demonio? Jesús define al demonio como mentiroso, padre de la mentira. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Todos somos tentados por el mal, creyentes, no creyentes, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes. La tentación es una experiencia espiritual profunda, interna de todo ser humano. Es como una invitación a abandonar la mejor versión de uno mismo por conseguir algo que evidentemente tiene apariencia de bueno, exitoso, placentero, necesario, pero que en realidad nos hace peores o nos aleja de nuestra felicidad auténtica. La tentación aprovecha las heridas sin curar. La tentación despliega sus encantos cuando nos sentimos solos, abatidos, cuando estamos muy débiles, cuando estamos perezosos, que no queremos orar, que no nos queremos congregar, que no queremos escuchar nuestros estudios bíblicos para aprender de la palabra, cuando nosotros desconfiamos de Dios, cuando dudamos de la fe, cuando no creemos. Del corazón viene el pecado, por los malos pensamientos. El Señor nos da autoridad para expulsar demonios. En Marcos 16, versículo 17 dice la palabra: en mi nombre echarán fuera demonios. Y aquí hay 6 puntos claves que son necesarios que los pongamos en práctica para reprender esos espíritus. El punto 1 es con fe. En Efesios 2:8 dice la palabra: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Dios nos está regalando el don de la fe, y nosotros tenemos ese fruto dentro de nosotros que debemos desarrollar día a día. Pedirle al Señor que nos aumente cada día nuestra medida de fe. El segundo punto, resistir al diablo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo resistimos al diablo? Acercándonos a Dios para que Él se pueda acercar a nosotros. En el momento que resistimos al diablo, los espíritus huirán a otro lugar donde puedan hacer su trabajo. Punto 3. Reprendiendo. Jesús, después de estar fortalecido en el Espíritu de Dios, Satanás lo tentó, le ofreció inmortalidad, poder y riqueza. Jesús nos da una maravillosa enseñanza de cómo reprender estos espíritus inmundos. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó. Eso lo dice la palabra en Mateo 4, los versículos 10 y 11. En el punto 4 dice que podemos reprender esos espíritus inmundos con la palabra y en el nombre de Jesús. En
Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. En el punto 5, con oración y con ayuno. Mateo 17:21 dice la palabra: pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Pero no con una oración de esa cortica, una oración así, vaga, no. Con oración, con una guerra espiritual que tenga fuerza y que tenga poder. En el punto 6 dice ungir con aceite. Jesús nos enseña a ungir con aceite. Marcos 6:12 dice la palabra: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Para concluir, podemos decir que este pasaje tiene 3 aspectos muy importantes para nuestra fe en estos tiempos. El primer aspecto es que Jesús se presenta como palabra franca y una actuación misericordiosa. El segundo aspecto es que la congregación debe estar atenta a la palabra y la actuación de Jesús. Y el aspecto 3 es que los hermanos de la fe han de sanar aquellos espíritus inmundos que se incrusten en la cotidianidad. Todo creyente y toda congregación que está con Dios no pueden paralizarse ante la inmundicia que hay en el mundo, sino volver la mirada y el oído a Jesús para llenarse de su palabra viva y de su capacidad para sanar, y así poder actuar diligentemente en el destierro de toda inmundicia que ate y paralice la vida. Amén. Señor, te damos gracias por esta unción de tu gloria para que seamos transformados por medio de tu palabra. Queremos, Padre, ir a otro nivel y por ello te pedimos que nos des revelación y discernimiento para saber cómo aplicar estos 6 puntos claves que nos ayudarán a sacar todo espíritu inmundo que no nos ha dejado avanzar ni seguir creciendo para lograr lo que tú demandas en nosotros. A ti sea la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, grande y poderosamente.